Somos el único medio informativo regional que analiza las noticias, hechos y sucesos con expertos internacionales sobre la actualidad, lo más destacado en el momento y lo que pasa en el mundo con Intercambio. Solo en Econoticias 50 años. A esta hora en la agenda interactiva de Ecos del Conveima, nuestra sección ya tradicional internacional en la emisora con identidad regional, nos es un placer presentar al doctor en física de la Universidad de Florida, William Dean Pesnel. Él es el director del Observatorio de Dinámica Solar, científico de proyecto, quien ha hecho más de 100 publicaciones en papers de investigaciones que tienen que ver con el Sol, estrellas variables, cometas, conexiones de la Tierra con el Sol, mecánica cuántica, meteoros y atmósferas planetarias. Repito, él ha recibido su doctorado desde 1983 en la Universidad de Florida y también ha sido físico en la Universidad de México. Él es un experto de la NASA que nos va a hablar de un tema muy interesante que son los mínimos solares. El Sol cada 11 años pareciera que cambiara en fases donde se presentan máximos de concentración de calor de sus campos magnéticos y de mínimos donde aparentemente está un poco más rezagado. Queremos saber si eso de alguna manera impacta o no a la Tierra. Good morning, Dr. Pesnel. Welcome to Ecos del Conveima in Ibagué, Colombia. Oh, good morning to you as well. How are you? I'm doing fine. And yourself? Muy bien, gracias. Very good. How old is the sun, Dr. Pesnel? The sun is about 4.5 billion years old. Okay, very old, no? That's an extremely long time. And the Earth? The Earth is the same age. We formed at about the same time. Okay. Okay. Dr. Pesnel nos dice que el Sol tiene 4.5 billones de años y también se le hace la pregunta de cuántos años tiene la Tierra y él contesta que es de 4.5 billones también porque tanto el Sol como la Tierra fueron formados casi al mismo tiempo. El Sol tiene periodos de 11 años de máximos y mínimos solares. Does the Sun have periods of 11 maximum and minimum solar years? The sun has a cycle that takes about 11 years to go from one solar maximum to another, or from one solar minimum to the next solar minimum. And as far as we know, it has been doing that for many, many, many years. Ok, él explica que el Sol tiene un ciclo en el cual pues este ciclo dura 11 años, entonces desde el solar hasta el siguiente máximo solar, o si se ve de la otra manera, desde el mínimo solar, toma 11 años al siguiente mínimo solar. Y esto lo ha estado haciendo desde hace muchos años. En este momento de mínimo solar, doctor Pesnel, ¿qué podemos apreciar en el Sol, nuestra estrella gravitacional, en su actividad? In this moment of solar minimum, what can we appreciate in the Sun in its activity? Well, first, I would like to say that solar minimum and solar maximum were defined only by sunspots. Ok, él quisiera decir que pues los solares, mínimos solares, máximos, están definidos por los puntos solares. So solar maximum was a time of many sunspots, and solar minimum was a time of few sunspots. Ok, entonces él nos dice que los solares mínimos están caracterizados por muy pocos puntos solares, mientras que los solares máximos están caracterizados por muchos puntos solares. Now we have much better data. We look at the sun in many different wavelengths of light, some only from space, and we see that the sun, even at solar minimum, still has interesting things happening at the surface. Él dice que pues el Sol está caracterizado por que hay mucha actividad solar y por los vientos solares, y pues él dice que a pesar de en un mínimo solar, todavía se puede presentar mucha actividad solar dentro de la superficie. So we now think of solar minimum
not just as a time of few sunspots, but as a time of other things on the sun that we study as the sun goes from maximum to minimum back to maximum. During minimum, it's just readjusting and it's just a different part of the cycle. Ok, él dice que pues que a pesar de que el mínimo solar se caracteriza por pocas manchas solares, dice que es un tiempo para poder estudiar los cambios o de transición que se pueden llegar a presentar del mínimo solar al máximo solar. Y aclara que es un tiempo de reajuste en donde también suceden varias actividades interesantes. Yeah, So, go ahead. you can think of one maximum as like summer. Then the minimum is the fall, and then the next maximum is the winter. And so the minimum is just the time as the sun changes from one maximum to the next. Ok, él explica que pues entonces que un máximo solar se podría llegar a poner como si fuera el verano y un solar mínimo como el otoño y entonces el siguiente solar mínimo como un invierno. Entonces lo que se hace es que se estudian estos cambios de transición en cada uno de pues como de estas estaciones, por decirlo así. Okay, we're going to the next question. ¿En qué se diferencia? Excuse me, doctor. ¿En qué se diferencia este gran mínimo solar a los que suceden cada 11 años y a los que sucedieron en la pequeña edad de hielo en el hemisferio norte de la Tierra entre 1650 y 1750? How is this grand solar minimum different from those that happen every 11 years and those that happen in the little ice age in the northern hemisphere on the Earth between 1650 and 1750? So this is not a grand minimum. This is simply a normal minimum at this time. Oh, okay. Okay. So that's an easy question. Ok, aquí lo que él aclara es que esto no es un gran mínimo, solamente es un mínimo solar que se está presentando en este momento. Okay. So my job is to predict when and the next solar maximum will happen. And we predict it will happen 4 to 5 years from now. During a grand solar minimum, we don't see very many maxima. The sun has very few sunspots. We do not think that is going to happen over the next 10 to 20 years. Ok, el doctor dice que el trabajo de él consiste en predecir cuándo sucederá el próximo máximo solar y dice que pues más o menos va a suceder entre 4 y 5 en los próximos 4 o 5 años y pues esto se va a caracterizar que ahora pues entonces lo que va a pasar es que no van a haber muchas manchas solares, pero pues que igual la actividad se va a mantener. Dice que el próximo mínimo solar se predice que va a ser entre 10 o 20 años. ¿El minimum? And the next solar minimum is going to be in 10 to 20 years, right? The next solar minimum will be about 10 years from now. And it's gonna be same to the ice age in the northern hemisphere on the Earth? No, sir. No, we will have a solar maximum in approximately 2024 to 2025, and then about 2030 or so, we'll see another minimum. It's just a normal up and down of the sunspot cycle. Okay. We are not seeing. Okay, yeah, pero ¿cuál es la diferencia con el de la época de 1650 y 1750? Eso es lo que quiero saber, Estefanía. He's trying to figure out like what's the difference between the one that we got in the 1650, 1750 and the one that we're getting now, or the one we're getting in 20 years. So there are solar minima every 11 years. Yeah. That's just the way the sunspot cycle works. There's few sunspots for a while,
There's many sunspots for a while, and then there's few again. It takes about 11 years to go from few sunspots up to many and back down to few. I'll let you say that first. Ok. Lo que quería aclarar, se le hace la pregunta, ¿cuál es la diferencia del mínimo solar que se está presentando ahora y del mínimo solar que se presentó en, ¿me recuerdas la fecha? 1650 y ¿qué, Juan Pablo? 1650 y 1750 en la época de hielo del hemisferio norte de la Tierra. Entonces se le preguntaba cuál era la diferencia del mínimo solar que se presenta ahora y que se va a presentar en 11 años y el que se presentó en estos años. Él hace primero la aclaración y quiere aclarar que pues esto hace parte de un ciclo solar y que pues que la cantidad de manchas solares que se presentan, el cambio en esta cantidad de manchas es lo que determina si es un mínimo solar o un máximo solar. Vamos a dejar que continúe. Entonces, go ahead, doctor. Okay. So a grand solar minimum is different. A grand solar minimum, the sun will show few sunspots for 30, 40, 50 years at a time. So instead of, a normal solar minimum lasts about 3 years. A grand solar minimum will last 50. The Maunder minimum, the one that you asked about in 1600 to 1700s, lasted 70 years. So that means that the sun shows few sunspots for a very, very long time. And that is not going to happen in the next, for right now. Ok. Entonces, lo que explica es que la gran diferencia el gran mínimo solar es que pues estos suelen durar entre 30 y 40 años. Él explica que lo que se dieron en los años 1600 y 1700, duró 70 años. Y pues lo que se está presentando en este momento solamente va a tardar entre 3 y 4 años. Mancha solar. Perfecto. We are going to the next question. ¿Cómo impacta, doctor Jim Pesnell, este mínimo solar a la gente del común? How does this solar minimum impact people? So solar minimum tend to kind of not have much impact to people here at the surface of the earth. But as a matter of fact, solar maximum don't really affect people at the surface of the earth. Well, I work for NASA, and we put things in space, and solar minimum and solar maximum affect us a great deal. During solar minimum, we see few satellites come out of orbit. During solar maximum, we see a lot of satellites come out of orbit because the sunspots cause the atmosphere to expand and frictional drag brings down satellites. If you spent a lot of money putting your satellite up in space, you don't want that to happen too quickly. Also, astronauts during solar minimum see cosmic rays at a higher flux than they see during solar maximum, because the solar maximum pushes the cosmic rays and causes them to deflect around the solar system. During solar minimum, the cosmic rays can come into the Earth, and those cosmic rays have effects that we can see both in space and actually here on the ground. We can see how the cosmic rays change during time. But for a normal, everyday person, solar minimum isn't all that different from solar maximum. Ok. Lo que nos explica es que para las personas del común no tiene mucho impacto. Para las personas que viven en la superficie terrestre no hay mucho efecto en esto. Él dice que el gran efecto que existe es en el espacio, debido a que pues en lo solar, en el mínimo solar, lo que hace es que se empiezan a averiar no muchos satélites, y en el máximo solar lo que hacen es que muchos satélites se pueden llegar a estropear. Esto pues lo que hace es que pues si a usted le cuesta mucho poner un satélite pues en el espacio,
pues entonces pues va a perder dinero. Entonces lo que se busca es que al estudiar esto, pues los satélites no se dañen tan rápidamente al momento de este efecto suceder. Entonces dice que pues a los astronautas pues cuando están en el espacio pues ellos alcanzan a ver cómo las ondas solares y los rayos solares empiezan a darse como a llegar a la Tierra, pero pues que igual él hace la aclaración que esto no va a tener un gran efecto en las personas aquí en la Tierra. Excelente traducción, Estefanía. ¿Qué son los rayos cósmicos galácticos, doctor Pesnel, y cómo pueden afectar la Tierra durante este mínimo solar? What are galactic cosmic rays and how can they affect the Earth during this solar minimum? So cosmic rays are actually interstellar travelers. They move around our galaxy, and they are very small charged atomic nuclei, like hydrogen nuclei, helium nuclei, and others, all the way up to iron. And they get accelerated within our galaxy to very high energies. And then they come into the solar system and they run into the Earth's atmosphere. And they actually get fairly deep down into the Earth's atmosphere. And we see them at the ground by watching how they interact with the Earth's atmosphere. They stop about 12 kilometers above the surface of the Earth. They affect the Earth by being more frequent during the solar minimum because the magnetic field of the sun isn't keeping them out of the inner solar system as well as it does during maximum. But it's hard to see any direct effect of the cosmic rays here at the Earth. Ok, él explica que los rayos cósmicos galácticos son unos viajantes interestelares y son unos núcleos pequeños cargados, ya sean de hidrógeno o de otros elementos, y lo que hacen es que a medida que van viajando en el espacio se van acelerando y cuando llegan a la Tierra, pues lo que hacen es que se penetran muy fuerte en la atmósfera terrestre. Dice que aproximadamente 12 kilómetros por encima de la superficie. Y lo que hacen es que en este momento de los mínimos solares son mucho más frecuentes, pero aclara que no hay un efecto directo o no hay un efecto importante en las personas de estos rayos cósmicos. ¿Por qué la corona solar, doctor Pesnel, es mucho más caliente que la superficie real del Sol y cómo funciona la corona solar, que entendemos además es la inspiración real del nombre del famoso coronavirus? Why is the solar corona much hotter than the actual surface of the sun, and how does the solar corona work, which we understand to be the real inspiration for the coronavirus name, the famous coronavirus. All right, let's do the last thing first. Okay. The coronavirus looks like early drawings of the sun's corona during solar eclipses. It has little spiky things coming out of a round ball. That's why they're both called corona. Ok, él lo que dice que vamos a empezar primero por el final y él dice que el nombre del coronavirus se le da a esto debido a la corona del sol, es por la manera en la cual se ven los picos del sol, durante los eclipses solares. Y entonces estos como pequeños rayos, estas pequeñas púas son muy parecidas a lo que se ve el virus del coronavirus. Go ahead, doctor. Okay, the second question was, why is the corona so much hotter than the surface of the sun? Yes. Yes, sir. We don't know. It's a mystery. It's something that we have many theories to explain. People that I work with at NASA work on this problem. It appears that no single theory will explain all of the corona being hot. Why is it hot now? It's solar minimum, but it's still about the same temperature that it will be at solar maximum. So
there's some universal heating going on. We think we know it's related to the motions within the sun, but how that mechanical energy gets converted into heat is still something that people actively work on. We call it the coronal heating problem. And if you're familiar with Corona beer, we often refer to that as the Corona cooling problem. And you drink those after you work on Corona heating. Él estaba explicando que pues no hay una razón o no hay una explicación por el momento de por qué la superficie solar es más fría que la corona solar. No hay una sola teoría, hay muchas teorías al respecto, pero no hay ninguna sola teoría que explique como tal el por qué sucede este fenómeno. Dice que hay inclusive investigaciones que tratan de entender el por qué el tema del calentamiento de la corona, porque está por que se genera es más caliente que la superficie, y también cómo se dan también el proceso de enfriamiento de la corona. What are the temperatures of corona, the solar corona, and the solar surface? So the solar surface is about 6,000 Kelvin. So it's about 6,000 Celsius. And the solar corona can be between about 1 million Kelvin and several million Kelvin. So it's about 1,000 times hotter in the corona than at the surface. Ok, él dice que la superficie solar tiene una temperatura de 6.000 grados Kelvin y la superficie, pues la corona dice que tiene entre 1.000.000 y 1.200.000 grados Kelvin. O sea que eso es prácticamente 1.000 veces más caliente la corona que la superficie solar. Now, during a solar flare, the temperatures inside the flare can reach 30 million Kelvin. 20 million? 30. 30 million. Ok, thank you. Dice que durante las erupciones solares, la temperatura puede llegar hasta 30 millones de grados Kelvin. Bueno, vamos a hablar ahora de la importancia de la sonda solar Parker, que va a obtener datos precisos sobre el campo magnético del Sol y su afectación a las comunicaciones de la Tierra. Esta entrevista internacional exclusiva con un científico de la NASA la hacemos, repetimos, porque estamos en una época de mínimo solar. Queremos saber qué tanto influye la gran estrella de nuestro sistema solar en la vida cotidiana. Aparte de marcarnos obviamente los horarios y la temperatura, hay otras implicaciones en las comunicaciones, los campos magnéticos, todo lo que tiene que ver con los satélites. Por eso estamos con una autoridad mundial desde la NASA, como lo es el doctor William Dean Pesnel. Y por eso le vamos a preguntar sobre la sonda solar, porque hay una sonda que está tomando datos precisos sobre el Sol. Desde el 2018 fue lanzada y va a durar varios años recorriendo partes a millones de kilómetros, por supuesto, del Sol, pero va a estar mucho más cerca que incluso el mismo planeta Mercurio. Eso es algo muy interesante de explicar. Hablemos de la importancia de la sonda solar Parker, que va a obtener datos más precisos sobre el campo magnético del Sol y su afectación a las comunicaciones en la Tierra, doctor. Let's talk about the importance of the Parker Solar Probe that will obtain more precise data on the sun's magnetic field and its effect on communications on Earth. Sure. The Parker Solar Probe has been in orbit for a while now. I've been in quarantine so long, I can't remember what day it is. And it will get very close to the sun and will allow us to study how the sun's magnetic field, after it leaves the sun, how it moves out through the rest of the solar system and how it changes and how it changes the particles that it sees. And so we can better understand how it will affect communications on the Earth, because it's those particles in that magnetic field that come in, hit the Earth, and then disrupt radio communications, in particular ham radio or shortwave radio, and radio communications for airlines
especially as they fly over the polar regions. Ok, él nos explica que, pues, perdón, él nos dice que la sonda solar Parker, pues, fue enviada hace ya un tiempo y va a llegar muy cerca al Sol, lo que va a permitir es que va a permitir estudiar los efectos en las comunicaciones del campo magnético del Sol y pues de cierta manera poderlo estudiar mucho más a fondo y poder también tomar medidas al respecto. ¿Qué te dijo de las comunicaciones, Estefanía? Dice que pues él lo que dice es que van a poder afectar porque muchas veces este campo magnético logra afectar algunas veces las comunicaciones por radio y entonces lo que hacen es que con esta sonda lo que se va a poder estudiar es cómo se puede llegar a un mejor entendimiento de los efectos en las comunicaciones como tal. Pregúntale que cuándo va a estar más cerca la sonda solar Parker que el mismo planeta Mercurio del Sol. He is asking when will the Parker Solar Probe will be like the closest to the sun and to get all this data you're telling us about. So it goes somewhat close to the sun now. It's inside. It went inside of Mercury in its last closest approach to the sun. It actually gets to its very closest when it's about 10 solar radii from the sun in 2025, but another 5-6 years from now. It takes a long time. En 5 años. Yes. Lo que él nos explica que pues en este momento está tan cerca como está Mercurio, la sonda está en este momento, pero que para poder llegar al punto más cercano que va a poder alcanzar la sonda va a ser en 2025. Pregúntale por favor, Estefanía, sus estudios sobre Venus, el planeta Venus. Él ha hecho papers sobre Venus. Okay, he wants to know about your studies about Venus. About my studies of Venus. Yeah, about your studies about Venus. Hay que aprovechar que está la autoridad. Yeah, he wants to take advantage of like you being here, so he wants us to tell us about your studies about Venus. We studied how meteors went into the Venus atmosphere. Okay. So I'm sorry, I got it. You got okay. You studied what? We studied how meteors enter Venus's atmosphere. Ah, okay. Él estudia de cómo los meteoritos entran en la atmósfera de Venus, perdón. And then what happens to the material? So a meteor goes, yes, and it leaves material behind. And we want to know where that material goes in the Venus atmosphere. Okay, él dice que lo que ellos estudian es qué es lo que pasa al material que queda después de que el meteorito entra a la atmósfera de Venus. Entonces lo que ellos quieren estudiar es cómo cuando pasa el meteorito y él hace el sonido, el efecto de sonido, yo no soy muy buena haciéndolo, Sí, y entonces sí. cuando pasa deja un material a medida que va pasando, y entonces ellos lo que estudian es qué pasa con este material en la atmósfera de Venus. Okay. Yes. And another, we wanted to know, can we see a meteor at Venus? If we have a satellite orbiting Venus, can we see meteors? And so far, we may have seen one, but they're not as bright as we would hope. Ok, y también otro estudio dice que sí se puede ver un meteorito en Venus. Entonces lo que dice es que pues que si ponen un satélite que orbite alrededor de Venus, pueden llegar a ver cuando el meteorito pues pasa y entra a la atmósfera. Hasta el momento pues han podido ver alguno, pero no ha sido lo suficientemente claro para poder estudiar este fenómeno. Okay. The next question. ¿El calentamiento global afecta nuestra exposición al sol en esta etapa de mínimo solar? Ya nos aclaró que no hay gran mínimo solar, es un mínimo solar como los que suceden cada 11 años. Does global warming affect our sun exposure at this stage of solar minimum? Not really. I'm not sure how to interpret that equation.
or I'm not sure how to interpret that question. Global warming here on the Earth is not being affected really by solar activity. It's a small component. It's possibly measurable, but it's the solar minimum right now is not really making a big difference. Ok, él explica que en realidad no hay un efecto importante el mínimo solar en el calentamiento global. Que dice que no hay una correlación importante entre el mínimo solar con el calentamiento global. Pregúntale que si en los últimos 50 años ha subido ostensiblemente la temperatura de la Tierra por el calentamiento global más que por estos máximos o mínimos solares. O sea, la radiación del Sol es indiferente en los últimos 50 años, pero que es culpa del ser humano que se haya subido ostensiblemente la temperatura en la Tierra. Okay, he is saying it's like if the temperatures like rising because of the Anthropocene or the anthropologic emissions more than like the sun's temperature like rays impacting the temperature of the earth. Yes. Okay, sí, él dice how much has increased the temperature on Earth in the last 50 years? En los últimos 50 años, ¿cómo ha subido la temperatura? I'm not really a climate person, so I can't say that question. And there's actually several answers depending on who you talk to. But Okay. the sun would contribute less than a few percent to that. Sí, él dice que pues no es un experto en temas del clima y pues que los temas climáticos, que por lo tanto no te puede proveer una respuesta concreta, pero pues que sí ha habido un porcentaje considerable en el aumento de la temperatura, en la temperatura terrestre. Perfecto. But one thing I do know. Okay. Solar activity has tended to get smaller with time since 1970 or so. Pero Sí. dice que hace una aclaración y dice que una cosa que él sí sabe, y es que desde 1970 la actividad solar se ha venido disminuyendo desde este momento. At the same time, the temperature has gone up on the Earth. So the two things are not acting as if they went together. Ok, pero que dice que la temperatura terrestre sí ha ido en aumento, a pesar de que pues las cosas no están no hay una correlación en este momento que encuentren ellos. Dice que a pesar con la actividad solar ha empezado a disminuir, la temperatura terrestre ha empezado a aumentar. Perfecto. Por último, cambiando de tema, doctor Pesnel, y no quiero desaprovechar esta oportunidad para consultarle a un experto en estrellas, en este caso nuestra estrella solar. ¿Usted ha escuchado hablar de la danza del sol como un fenómeno físico explicable que se relata en temas netamente religiosos cuando aparece la Virgen María en algunos episodios de la vida, por ejemplo, como la Virgen de Fátima en Portugal el 13 de octubre de 1917, cuando se despidió a la Virgen María de 70,000 personas, relata la historia y otros eventos a lo largo de la misma? Es explicable que el sol, por ejemplo, pueda emitir unas luces que titilan alrededor de su eje con más brillantez. Changing the subject, Dr. Pesnel, and I don't want to miss this opportunity to consult an expert. You have heard about the dance of the sun as an explainable physical phenomenon that is related in purely religious subjects when the Virgin Mary appears in some episodes of life, such as the Virgin of Fátima in Portugal on October 13, 1917, and other events throughout history. Is it explainable that the sun can emit lights that flicker around his axis more brilliantly? So I am, again, not an expert at interpreting myth or interpreting miracles. And I don't like to do that because it gets very complicated. My goal is to talk about the sun and what I've learned about the sun. And I will leave the interpretation of the Virgin Mary at Fatima to people who study that more, who simply study that more. Ok, él dice que él no es un experto en este tema, no es un experto como en tema de los milagros y demás. Dice que pues que su relación, como su conocimiento se basa solamente en las bases científicas del sol
y que pues deja esta respuesta a los expertos en milagros y en las apariciones de la Virgen y las interpretaciones que estos sucesos pueden llegar a tener. Dr. William Dean Pesnel, thank you very much for being in Ecos del Conveima, Ibagué, Tolima, Colombia, South America. Muchas gracias por estar con nosotros. Oh, well, thank you for the opportunity. Un gran abrazo. Oh, adios. Adiós. Okay, doctor. Nice to meet you. It was very nice to meet you too, and thank you, Estefania. Thank you, doctor.